Sí, bueno, hermanos, pues ya estamos viendo. En este momento damos inicio a nuestro discipulado. Estamos en Mateo 27 y pues toma la palabra mi hermano Jorge. Hermano Jorge, por favor, adelante. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Este viernes 2 de febrero de 2024 estamos continuando con el estudio de las enseñanzas del reino de Dios según el Evangelio, según San Mateo. Hemos ido transitando por las diferentes lecturas del Evangelio hasta llegar a los diferentes juicios por los cuales atravesó en medio de grandes penalidades Jesús, el Hijo de Dios, sosteniendo su llamado, sosteniendo su ministerio, con respuestas acertadas o silencios ante las preguntas que no tenían respuesta. Finalmente, quiero hacer una recapitulación de los últimos eventos que vimos en el estudio del viernes pasado, que van del Mateo 27, del versículo 26 al 31. Esto es para ponernos en contexto. Primero, en este bloque de la palabra de Dios, Mateo 27, 26 al 31, pues podemos ver que Pilato soltó a Barrabás. No vamos a explicar toda toda la historia de por qué Pilato soltó a Barrabás, ya lo vimos, lo explicamos en la sesión pasada, o aún creo que llevamos dos sesiones hablando de esto. Finalmente Pilato soltó a Barrabás, azotó a Jesús, mandó azotar a Jesús, y posteriormente lo entregó a los soldados del Imperio Romano, del ejército romano, que pues estaban ubicados en Jerusalén y sus alrededores, eran también parte de la guardia de Pilatos. La orden era ejecutarlo. Pilatos no dio una orden más que, pues ya, para ejecutarlo, que siga el proceso de ejecución. Ya el juicio se realizó tal como se hizo. Vimos que fueron juicios muy amañados, sin validez, pero finalmente fueron pues producto de hombres malos, perversos, con intenciones perversas también. Así que Pilatos entregó a Jesús a los soldados para ejecutarlo. Cualquiera diría que pues procederían a la ejecución, que era pues a través de la crucifixión. Pero no, los soldados tenían su porción también para traer dolor, escarnio, aunque no conocían mucho de Jesús y de la situación que había con los sacerdotes y los escribas del templo, pero sí no tenían ninguna simpatía por los judíos, y por lo tanto tomaron a Jesús y su pretensión o su declaración de ser el rey de los judíos para, para burlarse, para hacer escarnio. Y esto también pues tiene que ver con la profecía. Estaba profetizado en varias porciones de la palabra, de la cual tomamos una para darle título a este discipulado del día de hoy, Isaías 53:7, que dice: como cordero fue llevado al matadero.
Entonces todo sucedió para que se cumpliese la palabra, para que se cumpliese la profecía, para que la palabra de Dios fuera hecha realidad. La ejecución de Jesús estaba profetizada desde el principio de los tiempos. Entonces los soldados no se conformaron con una ruta fácil a la ejecución, sino que tenían su porción y llevaron a Jesús al pretorio. Pretorio puede interpretarse como una fortaleza pues, relativamente amplia, porque dice que se juntó una compañía y según los datos de las compañías del ejército romano, eran 600 hombres, un décimo de una legión. Esa era una compañía, no era cosa menor. Entonces se dieron tiempo para formar un gran escuadrón de testigos soldados de Roma y organizar una burla sobre este rey de los judíos. Lo primero que hicieron es desnudarlo, públicamente lo desnudaron. Lo vistieron con una vieja capa de soldado desteñida rojo, ese rojo púrpura que ya desteñida pues daba una impresión hasta de realeza. Y así vestido, tenían ya preparada una corona de espinas de una planta que se daba allá en el Medio Oriente, en la Palestina, con unas espinas gigantes, muy filosas, y algunos soldados con maña lograron formar una corona de las matas, de las espinas, y con esa iban a coronar al rey. Y todo esto era una burla cruel para un rey que ellos querían despreciar. Y lo hicieron de esa manera. Esta corona de espinas la pusieron en la cabeza. Tomemos en cuenta que ya Jesús había sido azotado. Se describió con detalle los azotes en el discipulado anterior y la forma como fue azotado y la forma como estos azotes, pues prácticamente lo que sucedía cuando daban un castigo de esa manera a un reo era que el reo o caía muerto o quedaba tan dañado que hasta enloquecía. El Señor Jesús de Nazaret, Jesús, Hijo de Dios, sin embargo, se sostuvo en pie. Se sostuvo en pie y de esa manera le pusieron su corona de espinas y le dieron un cetro que era una caña, le despojaban de la caña y le golpeaban la cabeza, produciendo dolores inconcebibles. Eh, Nada del cuerpo de nuestro Señor quedó sin castigo. Todo estaba desfigurado, ya iba siendo desfigurado en la medida que el castigo iba aumentando, ya con los azotes, pues se describió cómo los azotes desfiguraban literalmente el cuerpo del acusado, del castigado, del vulnerado. Y la corona de espinas y el cetro venía a agravar más la situación con un sangrado de la cabeza copioso, copioso. Adicionalmente le escupían y hicieron mofa de todas las maneras posibles de la situación del Señor. Lo tomaron volviendo a vestirlo con sus ropas para que la escritura se cumpliese. La escritura se cumplió en el Salmo 22:18. Podemos ir al Salmo 22,
18. Este salmo seguramente va a ser muy consultado en todo este proceso porque es un salmo profético de la pasión. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si no le hubieran devuelto su ropa y lo hubieran llevado vestido de cualquier forma a la cruz, el salmo y la palabra profética no se hubiera cumplido. Sin embargo, se cumplió. Se resistieron de despojarlo de su ropa, le volvieron a poner su ropa y no entendemos más que para que la escritura se cumpliese. Y le llevaron a crucificar. Ahora vamos a leer la parte pues nueva que estamos ya estudiando. Le llevaron para crucificarle, versículo 31. Versículo 32. Quiero aclarar que yo en lo personal sigo el texto de Mateo. Mateo y Marcos tienen más o menos una misma línea, no dan muchos detalles. Lucas y Juan dan más detalles. Entonces, Yazaret va a tomar el tema del camino a la cruz y de la crucifixión de los evangelios que no son Mateo, sino Marcos, Lucas y Juan. Yo me voy a circunscribir a Mateo. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Sí voy a hacer algunos comentarios entrecalados entre versículo y versículo. Simón de Cirene era un hombre de origen africano, muy corpulento, y esa es esa y otras son las razones por las cuales discernimos que los soldados encargados de la crucifixión pues lo llamaron para que ayudara en el proceso, cargando la cruz. ¿Cuál podría ser otra de las razones? Miren, yo siento y estudiando los tiempos y las cosas que estaban sucediendo, que por haberse engolosinado estos soldados en llevar al pretorio a Jesús y causarle tantos daños, perdieron la noción del tiempo y seguramente se dieron cuenta de que tenían que apurar el proceso de llegar al monte donde iban a crucificar y tenían todo listo para la crucifixión, pero ya el tiempo les apuraba. Y viendo la situación física del condenado, en este caso el Hijo de Dios, Cristo el Señor, pues calcularon que no iba a poder cargar la cruz hasta allá. Y como gente práctica que eran soldados, pues tomaron ese camino y era además permitido pedir el apoyo forzoso de alguien para llevar una tarea. Los soldados tenían permitido hacer esto. Escogieron a Simón de Cirene, este hombre corpulento africano. Seguramente estaba dispuesto, aunque fue obligado. Pero el Señor siempre en medio de las tragedias y de las dificultades y de las circunstancias, lo vemos en nuestra propia vida y en la vida de siervos de Dios, de las cosas trágicas, de las cosas difíciles, el Señor hace
algo positivo. Posteriormente, en Romanos 16:13 menciona que Simón de Cirene fue padre de dos de los cristianos connotados que Pedro menciona en la carta a los romanos, Rufo y Alejandro, hijos de Simón de Cirene. Seguramente esta situación de llevar la cruz y de conocer al Señor de cerca, pues lo llevó a meditaciones que transformaron su vida. ¿Cómo sería tener que soportar las burlas y los gritos a su alrededor de personas enfurecidas? Iba pensando Simón. ¿Cómo sería tener que participar en la humillación de su rechazo cuando lo llevaban fuera de la ciudad a ese reo, a ese hombre golpeado, sangrante, como si no fuera lo suficientemente bueno para permanecer adentro de la ciudad? Se seguía preguntando Simón de Cirene cómo sería haber sentido el calor pegajoso de su sangre sobre la piel, la sangre, la cruz, pues estaba impregnada de la sangre de Jesús, porque Jesús intentó cargarla y creemos que logró hacerlo por unos metros, pero iba tan lento que los soldados llamaron a Simón, así es que la cruz estaba impregnada de la sangre de Jesús. ¿Cómo sería haber sentido que el horror lo invadía cuando paso a paso iba acercándose al lugar de la ejecución? ¿Qué sentiría Simón de Cirene al tener que mirar a través del sudor que ya le corría por el rostro por lo pesado de la cruz y ver los verdugos que esperaban impasibles con martillos en la mano y clavos? ¿Cómo sería tener la carga de la cruz y sentir que alguien se la quitaba rudamente, violentamente, y le decía, esta no es tu cruz, es la cruz de él, puedes irte? Y después empezaban a clavarlo a él, al Hijo de Dios, y no a Simón de Cirene. Si nosotros estuviéramos en ese lugar, hubiéramos mirado a Simón y susurrado un gracias, gracias por llevar mi cruz. Tiempo después, un escritor de la Biblia escribiría, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí es donde esa profecía que dio Jesús, y nadie la entendía porque no entendían eso de la cruz, cobró forma, cobró carne. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Qué más sucedía? ¿Qué más dice la palabra? Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, hasta el día de hoy hay discusiones sobre el lugar preciso donde pues clavaron la cruz. Si hemos de decir que toda la iconografía y todos los cuadros, los dibujos, las representaciones que se han hecho sobre Cristo y la cruz en el crucificado, no tienen mucho de realidad de lo que aquello fue. Hemos de pensar cuál era la situación de la ubicación de Jerusalén. Era la Pascua,
las últimas horas en las que podían llegar al templo, los peregrinos se empujaban, los caminos eran muy estrechos. Y allí iba Jesús, allí iba Simón de Cirene con la cruz, pero abriéndose paso entre la multitud. No, la multitud no estaba allí para ver a Jesús ni a Simón de Cirene, se encontraban con Jesús en el camino. Todo golpeado, todo maltratado, causaba una impresión tremenda, pero él seguía caminando. Eso sí hizo hasta el final, llegar caminando a su destino final. Y era el camino de una de las entradas a Jerusalén. Entonces había un río de gente fluyendo por allí y Jesús abriéndose paso junto con Simón de Cirene para llegar a su destino. La gente lo veía y tenían todo tipo de exclamaciones, pero no lo veían de lejos, lo veían de cerca, se encontraban con él, así prácticamente respiraban el mismo aire. Podían sentir el dolor de ese hombre, las heridas llenas de pus, ya desfigurado hasta un grado máximo, y todos pensaban qué habrá hecho ese hombre para haber sido castigado de esa manera, siendo que ellos iban a celebrar la Pascua al templo que estaba a unos metros adelante. Eso es lo que ocurrió en el versículo 33. Mateo es muy breve. Nada más dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. ¿Por qué sería que Mateo y los evangelistas fueron breves? La escasez de detalles nos da la impresión de que los evangelistas, los autores, no podían soportar el recuerdo o relatar las atrocidades que presenciaron ese día. Casi como si hubieran puesto un velo protector de silencio alrededor del amado Salvador, negándose a describir lo indescriptible. Por eso pisamos con reverencia y adoración en tierra cuando tratamos de rehacer y vislumbrar lo que en realidad pasó y el precio que el amor pagó por nosotros. Cuando Jesús llegó al fin al lugar de la ejecución, era alrededor de las 9 de la mañana. Hemos de aclarar los horarios, es muy importante los horarios. Eh, para el horario judío y romano era la tercera hora del día. Para el horario al que estamos acostumbrados nosotros, modernos, eran las 9 de la mañana que llegaron al lugar de crucifixión, la tercera hora del día, en el horario judío, romano. Es posible que cuando lo derribaron al piso y lo prepararon para ser crucificado, le hayan permitido dejar un taparrabos. La tradición dice que así fue, pero la realidad no la sabemos. No la sabemos. Otra cosa que dice aquí en el texto, versículo 34, es que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Qué podemos comentar sobre este detalle?
vinagre con hiel, o en otros evangelios menciona la mirra. Era un anestésico, era un estupefaciente. Esta mezcla era un estupefaciente, un anestésico, y tenía como propósito amenguar las terribles sensaciones en los nervios y en los tendones y en los músculos que causaba el ser perforado por esos clavos terribles, filosos, sólidos, con los cuales lo iban a clavar a la cruz. Sin embargo, haciendo el balance, el Hijo de Dios, de la tarea que le quedaba todavía por delante. Y esto nos hace ver que él nunca olvidó el propósito para el cual estaba sufriendo todo esto. Y que todavía iba a haber escenas que tenía él que reaccionar con toda su capacidad y tener una palabra o una acción que marcaran una diferencia. Qué enseñanza para todos nosotros estar siempre alertas ante toda circunstancia. ¿Qué más dice? Que no quiso beberlo. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Salmo 22. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Otra cosa que es importante aclarar es que en las costumbres de las crucifixiones, la realidad no es para nada parecida a lo que hemos visto en películas o en representaciones gráficas desde los pintores de todas las épocas. Porque a los crucificados los crucificaban a una altura entre medio metro y 1,5 metros. O sea, no estaban muy altos, no estaban muy arriba. Hay representaciones de Jesús crucificado en una cruz 3 o 4 metros arriba. Para nada. Estaba la cruz muy al ras del piso. Incluso había ciertas costumbres tan crueles de que los crucificados que estaban allí por días, llegaban los perros y los mordisqueaban. Con Jesús no sucedió eso, pero sí su situación era más al ras del piso, por lo tanto era más personal. Se podían ver los rostros, los gemidos, igual que a los ladrones que crucificaron con él. Los que estaban cerca podían oír las palabras. ¿Qué dice Mateo al respecto? Pues dice, sentados le guardaban allí. Sentían los soldados, los siervos, todos los que acompañaron a Jesús, que tenían que ver que no vinieran sus partidarios y se lo llevaran. Sabían que había un grupo de partidarios muy, llamémosle radicales, así los definían, que podían hacer eso, llevarse al crucificado. Por lo tanto, tenían órdenes de permanecer ahí hasta que muriera. Esto no sucedía con todos los crucificados. Generalmente lo que hacían las costumbres era crucificarlos y dejarlos hasta que murieran. Pasaban 2 o 3 días, hasta 4.
y se iban muriendo de una muerte lenta por sofocación. No vamos a describir la postura ni los sufrimientos de la sofocación, pero podemos imaginar. Y lo que sí está claro son dos cosas, que es donde yo voy a terminar. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, dice Mateo. Este es Jesús, el rey de los judíos. Hay quien interpreta que durante el camino al lugar de la crucifixión, esta tabla con esta leyenda en 3 idiomas, ya se ha hablado de eso. Jesús, el rey de los judíos, en 3 idiomas, hebreo, latín, los romanos y griego. Jesús cuando iba caminando rumbo al Gólgota, lo llevaba colgado, se lo colgaron, no iba en la cruz, lo clavaron a la cruz cuando levantaron la cruz. Y dice que entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Es cosa de consultar el Salmo 22:7 para que la palabra se cumpliese. Ya dijimos que la situación de los crucificados no era un monte apartado, lejos de la muchedumbre, no, era el camino al templo. La gente que pasaba muy cerquita y los veía pues prácticamente cara a cara, los veía y pues unos se detenían a observarlos, las mujeres se conmovían. Ya en el camino Jesús fue de las cosas en las que sí intervino a las mujeres que se conmovían y lloraban. Les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y dice el Salmo 22, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, versículo 12. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Es lo que a mí compete. Estoy muy conmovido y sé que pues Yazaret seguirá con el comentario, estaré orando porque el Señor se manifieste como lo ha hecho hasta ahora y nos revele para nuestro corazón y nuestra vida las tremendas enseñanzas de estas escenas. Muchas gracias y adelante, Yazaret. Amén. Bueno, hermanos, pues yo voy a continuar. Es lo mismo de Mateo, pero vamos a ver algunos momentos, algunos detalles que mencionan los otros evangelios que Mateo no menciona, pero que son parte pues de la misma escena, por así decirlo. Y quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 23. Ajá, y vamos a leer del 27, desde el 26 hasta el 31. Ajá. Y dice así Lucas, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo,
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y bueno, hermanos, Lucas, quiero primero comenzar con Lucas, porque Lucas nos informa del que sería el último y muy breve mensaje público de Jesús. O sea, Jesús, ya vimos que lo viene siguiendo este hombre Simón, cargando la cruz, y Jesús, aún así desfalleciente, débil, viene caminando, y entre que va caminando junto con la muchedumbre que lo está rodeando, él menciona estas palabras, dando así como su último mensaje público. Y la referencia, hermanas, que Jesús hace del árbol verde, ¿verdad? Y el árbol seco, esto se relaciona con un proverbio muy popular que significaba que si algo malo había ocurrido bajo circunstancias buenas, sería mucho peor lo que podría ocurrir bajo circunstancias malas. Era así como algo así como un refrán, ¿no? Que se utilizaba mucho en ese tiempo. Y lo que Jesús estaba diciendo, o a lo que Jesús estaba refiriéndose, es que si Roma hizo algo tan terrible al crucificar a un judío que era inocente, porque fue probado por Pilato que Jesús era inocente, pues ¿qué no iba a hacer con todo Israel? ¿Verdad? ¿Qué no iba a hacer con todos los que de verdad eran delincuentes e insurrectos? Porque recordemos que muchos judíos en ese tiempo se oponían a Roma, al dominio romano. Entonces, Jesús esto lo dijo con mucha certeza y refiriéndose a lo que ocurrió pues más adelante en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido completamente el templo, porque llegaron las legiones de Tito y destruyeron el templo y asesinaron a la mayoría de todos los habitantes de Jerusalén. Y Jesús estaba refiriendo a eso. Y él decía, ¿verdad? En ese tiempo iban a decir las mujeres: qué bueno que tú no tienes un hijo, qué bueno que tú no diste a luz, porque yo vi morir a mi propio hijo, porque yo sufrí lo que mataran y asesinaran a mi propio hijo. Y entonces Jesús da este último discurso público, pues refiriéndose a esta situación. Y bueno, ya el pastor habló algo sobre Simón de Cirene, pero Simón de Cirene, los detalles que nos da sobre que era padre de un tal Alejandro y un tal Rufo, lo menciona el Evangelio de Marcos. Y quiero que vayamos a Marcos 15, 21 al 22. Y dice así. Ya lo tengo por aquí. Y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y bueno, aquí es donde nos dice que este Simón de Cirene era padre de dos personas. El hecho, hermanos, de que Marcos nos habla de estos personajes en el momento que Marcos escribió su evangelio, podemos decir que Marcos conocía a estos hombres, conocía que Alejandro y Rufo son hijos de el que fue Simón de Cirene, el que cargó o ayudó a cargar la cruz a Cristo, ¿verdad? Entonces podemos decir que Marcos, ya cuando escribe su evangelio, él tenía cercanía con estos
hombres y que probablemente pues también fueron cristianos. Probablemente también ellos ya posteriormente creyeron también en Jesucristo. A lo mejor porque en algún momento pues primero su padre, Simón, creyó, ¿verdad? A través de lo que ya el hermano Jorge pues nos explicó. Pablo en Romanos 16:13 manda saludos a un tal Rufo, y si vemos las referencias en la Biblia, nos marcan o nos devuelven al Evangelio de Marcos, por lo que podemos decir que el Rufo de Romanos 16:13 es el mismo que menciona el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y entonces cuando Pablo dice en Romanos 16:13, saludos a Rufo y a su madre y mía, dice Pablo, o sea, está hablando de la esposa de este hombre, Simón de Cirene. La cruz entonces podemos ver, y la cruz literal, el madero, fue lo que llevó a este Simón a la fe de Cristo. Y lo que en algún momento o en un principio no fue un acto no planeado, no fue como que Simón se ofreciera voluntariamente al ver a un hombre sufriente cargando una cruz. No, no, no. Esto no fue planeado, fue un tanto obligado por un soldado romano, pero este acto no planeado y un tanto obligado se convirtió para este hombre, este Simón, esa oportunidad única para su vida espiritual, ¿verdad? Entonces, Lucas 23:33, vamos a regresar allá a Lucas, dice que ya después llegaron a un lugar, y este lugar llamado La Calavera, y en ese lugar le crucificaron a Cristo y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Y entonces vemos que este lugar donde fue llevado, este lugar de crucifixión, era un lugar conocido de La Calavera. Este calavera se traduce del griego cranion, que en hebreo es Gólgota, por eso se le conoce como el lugar de la calavera o el monte llamado Gólgota. Este lugar, hermanos, no era como un cementerio donde comúnmente se encontraban calaveras, ¿no? Y a lo mejor podríamos pensar que por eso se le llamaba de esa forma. No, sino que se refería a un sitio particular con forma de calavera. Y aunque el pastor ya nos explicó que la cruz se quedaba no muy separada del suelo, lo que sí es un hecho es que se crucificaba en lugares altos, en colinas, con el fin de que todas las personas los vieran, porque, o sea, este castigo implicaba el evidenciar al criminal por lo que había hecho, por su crimen, para que así la gente lo viera y la gente temiera, ¿verdad? Y ya no se le voltearan a Roma y tuvieran miedo y pues estuvieran como sumisos, ¿verdad? Entonces, este nombre de calavera se refiere por su forma. La colina tenía esa forma, Y entonces, esta colina, hermanos, yo no sé, yo no conozco Israel por allá en Jerusalén, pero se dice que es un sitio el cual aún se puede ver desde, pues si tú vas allá a Jerusalén, dicen que este sitio que es conocido como el Calvario de Gordon, que aún se puede ver desde, pues desde Jerusalén, ¿verdad? Yo no lo sé, no he ido, pero estudiando un poco el tema dicen que aún se puede ver. Y bueno, ya llegando a este sitio, hermanos, al Gólgota, que era el lugar donde iba a ser ya crucificado, es decir, clavado en esa cruz que venía cargando y empotrada la cruz, ¿verdad? Pero antes de poner a Jesús en esa posición vertical, o sea, levantarlo junto con la cruz, a él dice que le dan a beber vinagre mezclado con hiel. Y el pastor ya habló un poco de esto. Marcos 15:23
es quien nos dice que esta hiel, que se refiere a algo amargo, Marcos nos dice que era mirra. Él dice, era mirra. Y la mirra, hermanos, tenía varias aplicaciones dentro de la herbolaria usada en ese tiempo. Ya lo vimos que era como un narcótico, pero tenía otras aplicaciones. Una es que la mirra era usada para hacer perfumes. Ajá. Y vamos rápidamente a Salmo 45:8. Desde el 7. Dice Salmos 45 del 7 al 8, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Y entonces vemos que la mirra tenía esa aplicación de ser un perfume. También se utilizaba la mirra como un ingrediente del aceite de unción que usaban los sacerdotes. Y eso lo podemos ver en Éxodo 30:23. Vamos rápidamente a Éxodo 30:23. Y dice, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Y el 25 dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Y entonces vemos que también la mirra tenía esa característica de ser usado en los aceites para ungir. También en Juan 19:39 nos dice que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. La tradición judía, hermanos, no enterraba sus cuerpos como otras culturas. Ellos envolvían a sus difuntos y los envolvían, pero los llenaban de especias aromáticas. Y Juan 19:39 nos dice que cuando Jesús de Arimatea pidió el cuerpo, que diga Nicodemo pidió el cuerpo de Jesús, dice que se lo llevó para ponerle mirra y ungirlo con algunas especies aromáticas. Y bueno, ya vimos el uso como narcótico. La finalidad de que le quisieran dar a Jesús a beber vinagre combinado con mirra era para, no era, hermanos, a un acto de misericordia. La crucifixión, o sea, la crucifixión en sí misma, este castigo, que Jesús no fue el primero, ya había habido muchos antes, muchos otros crucificados. La crucifixión estaba diseñada para infligir el máximo dolor posible. Entonces, la mirra no se la ofrecieron a Jesús al llegar al monte de Gólgota como un acto de misericordia para minorar el dolor, hermanos. No fue así, porque en sí mismo el castigo implicaba dolor, darle el máximo dolor al castigado, sino que fue para atontar a la víctima. Se utilizaba para atontarlas de manera que cuando fuera clavadas las partes de su cuerpo, no se pusieran violentos, no reaccionaran violentamente mientras se le insertaban los clavos. Pero hermanos, dice Mateo, ¿verdad? Nos dice que Jesús no quiso beberlo. Jesús estuvo dispuesto desde muchas horas antes, cuando estaba en el Getsemaní, hermanos, él ya había estado dispuesto a beber la copa que el Padre le había ofrecido. Cuando él dijo, si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero dijo, no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Jesús ya había estado más que dispuesto desde antes a beber la copa completa, ¿verdad? De el Padre. O sea, que él soportaría totalmente el dolor físico, emocional y espiritual.
Ningún evangelio, hermanos, ni Marcos, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, ninguno de ellos nos narra el proceso a detalle de cómo sujetaron a Jesús en la cruz, porque había algunos casos de crucificados, según la historia de cómo era el castigo de la crucifixión, donde solamente se ataban de manos y de pies. Ajá. Pero en Juan 20:25, vamos rápidamente. Juan 20:25 dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Es decir, hermanos, que por Tomás es que sabemos que Jesús fue clavado en manos y pies. Ajá. O sea, no lo narra ninguno de los evangelios, pero Tomás nos dice, ¿verdad? Si yo no metiere mi dedo en la señal, en la marca donde clavaron a Jesús, y por eso es que nos enteramos que a Jesús sí lo clavaron en la cruz, ¿verdad? Existen algunas descripciones, hermanos, no bíblicas, o sea, no están en la Biblia, pero en libros de historia, historiadores han escrito en cómo era la crucifixión romana, y, y nos dice, ¿verdad?, que se colocaba a la persona, hermanos, se acostaba a la cruz, y en ese momento se ponía la persona sobre el suelo, estaba la cruz, y se colocaba la persona en la cruz, ajá, a ras de suelo. Y primero se clavaban los pies a la viga vertical, y luego se estiraban los dos brazos y en la viga horizontal, y se clavaba por las muñecas, o sea, aquí, no es aquí, ¿no? Aquí, en esta parte, justo por encima de las manos. Después, hermanos, la cruz entonces se levantaba, y había un hoyo donde entraba la viga y se quedaba empotrada, ajá, en un hueco. Pero la cruz era dejada caer. O sea, no es como que tuvieran mucho cuidado para empotrar la cruz, la dejaban caer bruscamente, y eso provocaba entonces muchísimo dolor, porque pues ya el peso del cuerpo del que ya estaba clavado en la cruz, pues con el mismo peso la carne se desgarraba alrededor de donde estaban los clavos. Ajá, entonces esto causaba muchísimo dolor, y era un dolor que se intensificaba durante todo ese proceso que permanecía el cuerpo suspendido, hasta que la persona o perdía la conciencia o moría. Ajá. Y vemos que, pues cuando pues se le dan a beber, Jesús no quiso ese adormecimiento, no lo quiso, o sea, él lo vivió de principio a fin. Y es en este momento, hermanos, cuando es levantado para ser empotrado, que siente el peso de su propio cuerpo, y Jesús clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo narra Lucas 23:34. Y dice: y Jesús decía, desde el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces es en ese momento cuando Jesús clama perdón al Padre. Y ahí yo quiero dar algo sobre estas palabras, ¿verdad?, que son como de las 7 palabras que estudiamos, ¿verdad?, en la Semana Santa, y todo eso que incluso ya estamos a fechas próximas. Pero en medio de su sufrimiento,
Jesús entendía que se comportaban así estas personas porque eran ovejas que no tenían pastor. Eran personas muy necesitadas de una reconciliación con Dios, sumamente necesitadas de su perdón. Lo que Jesús había predicado cuando inició su ministerio en Mateo 5:44, Jesús lo hizo de hecho y de verdad, perdonando y orando por sus enemigos en el momento de mayor angustia, en el momento, hermanos, de mayor dolor, porque en ese momento Jesús empieza a sentir, ya traía dolor de los azotes, y cuando él siente cómo se desgarra la piel por su propio peso, cuando empotran la cruz, hermanos, era un dolor insoportable, ¿verdad? Entonces, esta clase de castigo y de ejecución del primer siglo no buscaba una muerte rápida, no buscaba una muerte indolora, ¿verdad? Ni siquiera preservar un poco de dignidad humana, ¿verdad? De la víctima, no, sino que era una tortura agonizante que humillaba, hermanos, por completo, pues al castigado. No solo en dolor, sino en humillación pública. Eso es lo que era la crucifixión. No era un castigo leve, suave, no. Buscaba eso, humillar en todo nivel y en todo sentido al castigado. Entonces, mientras que el Evangelio de Mateo, hermanos, entonces se enfoca en estas, más bien no se enfoca en las particularidades de la crucifixión. Lo que sí Mateo nos enseña, o en lo que se enfoca, es en el carácter, es como el ambiente, la alevosía de todos los implicados verdugos. Es en lo que Mateo se enfoca. Por eso Mateo no da como tantos detalles como los otros evangelios. Una víctima de crucifixión eran generalmente escoltadas por algunos soldados. La mayoría de las veces eran 4 soldados, desde el inicio de cargar la cruz, entre ellos uno de los que le dijo a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz, era de este cuarteto de soldados, hasta el final, hasta que ya el castigado pues moría. ¿Por qué tenían que cuidarlo? Pues para evitar que un familiar o un amigo pues tratara de rescatar a la víctima, o quisieran darle una muerte como más rápida por misericordia. Y no, o sea, eso no era permitido. El castigo lo tenían que sufrir de principio a fin, ¿sí o sí? Y es por eso que los soldados, dice Mateo, guardaban allí, estaban cuidando pues eso. Y mientras esto está sucediendo, hermanos, las que están como en primera fila, pues son unas mujeres, ¿verdad? Entre ellas, pues la madre de Jesús. Y quiero que vayan conmigo a Juan 19:26. Y dice, desde el 25, dice, entonces, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que habla de Juan, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y entonces, hermanos, ya está la gente, ¿verdad? Los que están en primera fila, pues vemos que es el discípulo Juan, y vemos a su madre, a otras mujeres, pero estas palabras, ¿verdad? Que le dice a María, que es su madre, pues nos enseñan algo, ¿verdad? Jesús se aseguró de que su madre estuviera bien.
la encarga con uno de sus más cercanos discípulos y amigos, que era Juan, su discípulo amado, mostrando pues que su madre era alguien que le importaba a Jesús. Aunque él era el Hijo de Dios, su madre, y en ese momento hay un espacio, ¿verdad?, de preocupación por ella, que encomienda a su discípulo amado y le dice: Juan, pues ahora es tu madre, ¿no? Cuídala, por favor. Y también sabía que María, hermanos, como madre, o sea, María en ese momento es su mamá, o sea, será Jesús el Redentor, el Salvador del mundo, pero es el hijo de María. Y María es su mamá. Y hermanos, entonces imagínense el dolor también que María estaba enfrentando en ese momento. Un dolor que ninguna madre debería atravesar. Y Jesús, ¿verdad?, tiene este cuidado de decir: sé que mi madre está sufriendo. Y dice: pero mamá, te quedas con Juan, ¿verdad? Te quedas con Juan. Y también por ti voy, también por ti, porque tú también necesitas ser reconciliada con el Padre. También tú. Pero Jesús se toma este momento, este espacio, ¿verdad?, para enfocarse, pues, y decirle unas palabras a su madre doliente. Y entonces, después también, hermanos, Juan 19, del 23 al 24, nos dice que su túnica fue quitada, ¿verdad? Y que los soldados echaron suerte sobre ella para ver quién se la quedaba. Y ya hemos hablado antes sobre la vestimenta de Jesús. Y precisamente este pasaje nos dice que su túnica era de una sola pieza, o sea, no tenía enmendaduras, no tenía como que la cortaron y la cosieron, no, era de una sola pieza, de modo que era una túnica valiosa, y tanto fue así que los soldados, ¿verdad?, dicen: ¿quién se va a quedar con la túnica? Y comienzan a echar suertes, pues, para ver para quién iba a ser. Ajá. Juan 19, del 19 al 20, también nos dice que Pilato, como una burla final para los dirigentes judíos, manda colocar la causa por la cual Jesús está recibiendo ese castigo y le dice: escribe: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y con eso, hermanos, Pilato aseguró que prácticamente toda persona que pasara por esa colina, ese monte, ese camino, pudiera leer esa inscripción, que además fue escrita en latín, griego y hebreo. Y le dijeron los dirigentes judíos: no pongas que es rey, pon este se dijo ser el rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo que escrito, escrito. Y así, hermanos, lo dejó, ¿verdad? Ya no concluyo, ya no me va a dar tiempo, hermanos, para pasar al relato de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, pero bueno, entonces será un tema que dejaremos para el siguiente viernes, primeramente Dios, si Él nos lo permite. Pero yo quisiera que oráramos, y le voy a pedir a alguien de los que está conectados que ore por este tema. Le voy a pedir a mi hermana Delfis si puede orar para concluir el discipulado el día de hoy, por favor. Amén. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, que padeciste, Señor. Hoy vimos, Señor, que fue una gran agonía, Padre, pero sabemos, Señor, que lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida del pastor Laguna, Señor, así como la vida de Yasa, Padre. Síguelos bendiciendo, síguelos dando, instruyendo en tu palabra para que nos sigan compartiendo de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que se pudieron conectar, Señor, y que sigamos, Señor, meditando acerca de lo que hoy
nos enseñaron, Señor, y te damos gracias por ello, porque tenemos esa gran oportunidad, Señor, de tomar este tiempo, Señor, de enseñanza, Señor. Te damos gracias por ese gran sacrificio, Señor, que hiciste por cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Por eso Estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias, Jess. Bendiciones. Gracias, pastor. Muchas Bendiciones, gracias. Bendiciones, gracias. muchachas. Que Dios las bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Mechita.